Buenas tardes a todos. Estoy aquí en Viva como en nuestro programa de A la Abogada. Hoy, pues esta semana tuve muchos casos en la corte y estaba muy ocupada, entonces hoy decidí que iba a trabajar en casa. Pero no quería faltar nuestro programa de A la Abogada, entonces estoy aquí desde mi casa haciendo el programa para contestar las preguntas que tienen ustedes. Entonces, mientras esperamos algunas preguntas, voy a hablar con ustedes un poco sobre los casos de asilo. Y la razón es porque esta semana yo estaba ocupada toda la semana preparando un caso de asilo por un cliente que tiene su última audiencia la próxima semana. Entonces, yo metí todo hoy con la corte, el argumento, las evidencias, las declaraciones, todo con el juez y durante la próxima semana voy a estar preparando con mi cliente para que ella se siente muy cómoda testificando en su audiencia, porque el testimonio puede ganar un caso. Entonces es muy importante que uno prepare bien su testimonio antes de ir a su audiencia final. Entonces, ¿cómo puede uno aplicar por un caso de asilo? Si la persona está en procedimientos de deportación, el asilo puede ser uno de los mejores defensas. Y la razón es porque mucha gente que en ese momento tienen casos en la Corte de Inmigración vino a los Estados Unidos huyendo de algo, huyendo de una amenaza de pandillas, huyendo de la violencia doméstica de una pareja, huyendo de las amenazas de alguien que quería venganza en otra persona de la familia. Entonces, es algo muy común que yo veo y probablemente tengo como 80% de mis casos que son de asilo. Tengo muchos casos de asilo. Y de hecho, si bajan un poco en nuestra página de Facebook, pueden ver un programa de Univision de la tele en que yo salí con un cliente el martes hablando sobre el caso de asilo que tiene él. En el caso de él fue reclutado cuando solo tenía 13 años por las Zetas y unos años después logró escapar y ahora está aquí en los Estados Unidos y yo le estoy ayudando con su caso de asilo. Por eso digo que es muy común que yo veo casos de asilo aquí en los Estados Unidos. Como siempre, estamos en nuestro programa de A la Abogada y ustedes pueden escribir sus preguntas en los comentarios. Cuando yo veo una pregunta, yo contesto la pregunta. Hasta las 5 vamos a estar hoy. Entonces, si tiene una pregunta sobre su caso, favor de dejar su pregunta abajo. También, si usted solo quiere hacer una consulta conmigo privada y no quiere dejar un comentario, puede llamar a la oficina para programar su consulta. El número es 202-709-6439. Y estoy aquí en el programa de A la Abogada para hablar con ustedes. Como dije en el principio, hoy trabajé de casa porque toda la semana estaba yo preparando ese caso de asilo y después de tanta preparación, algunas veces solo quiero estar en casa relajada en mi ropa más cómoda. Entonces, aquí estoy en mi casa. En todas maneras quería hablar con ustedes sobre sus casos, como para contestar sus preguntas, pero tienen que perdonarme por estar un poco más casual hoy y también un poco más relajada aquí en casa. Y tengo perros y creo que uno de sus pelos está en mi cara. Lo siento cada vez que hablo. Los perros no los permití entrar. Querían entrar y estar parte del programa hoy, pero les dije que no, porque molestan mucho. Bueno, estuvimos hablando sobre los casos de asilo y estoy esperando a ustedes que me hagan sus preguntas. Para hacer un caso de asilo, uno tiene que comprobar que fue perseguido o tiene un miedo razonable de la persecución en su país y que esa persecución estaba basada en una de 5 cosas. Su religión, su creencia política, su raíz, su nacionalidad o por ser parte de un grupo particular. Lo de ser parte de un grupo particular es lo que yo veo más que nada, porque eso es más flexible. Podemos hacer diferentes grupos y hacer el argumento que la persona fue perseguido basado en ese grupo.
Uno que yo veo mucho y que ha sido aceptado en la corte es mujeres de El Salvador o de Guatemala o de Honduras que están en una relación doméstica y no puede escapar de esa relación. Eso pasa mucho cuando tengo clientes, mujeres, que son víctimas de algún crimen. De hecho, yo tengo ese collar que dice en inglés, dice Women, Power, Money. Y para mí eso significa como el poder de la mujer. Y para todos mis clientes mujeres que tienen casos de asilo, yo les regalo un collar parecido, pero en español, cuando terminan con su caso, porque normalmente esas mujeres han pasado por algo muy fuerte y quiero que ellas recuerden que son mujeres fuertes y aquí en los Estados Unidos hay protección para ellas. Entonces eso es un grupo particular que yo veo mucho. Otro grupo particular que se está aceptando mucho en la corte es el grupo de la familia. Entonces, si lo están persiguiendo a uno por ser parte de una familia, eso puede ser base. Ok, Isabel Calderón tiene una pregunta. Ella dice, ¿cómo puedo obtener la visa U? Fui víctima de un crimen de unos morenos, tengo un police report y fui con psicóloga. Pues qué mala suerte que eso le pasó, pero también qué buena suerte que tiene el reporte de la policía y que tiene el reporte de la psicóloga, porque eso puede ayudar mucho el caso. Los pasos para hacer una visa U son, primero, tienen que pedir una certificación de la policía, certificando que sí fue víctima y sí ayudó con el caso. Eso tiene que ser en un formulario especial y tienen que pedirlo de la policía antes de poder seguir con el caso con inmigración. Ya que tiene la certificación, tiene que hacer su caso con inmigración. Va a tener que hacer el formulario para la visa U, también un formulario para un perdón, probablemente. La única vez que no necesita perdón es si usted está aquí con una visa vigente. Lo más probable es que no, porque creo que en todos mis años de siendo abogada nunca he tenido un cliente de la visa U que está aquí con una visa vigente. Entonces va a necesitar un perdón y probablemente va a querer pedir que inmigración no pide el dinero o los costos de los formularios. Entonces va a necesitar todo eso y para hacer el perdón tiene que mostrar que las dificultades que usted enfrentaría son más fuertes de las leyes. Perdón, necesito agua. Espérenme. Mucho mejor. Tenemos que mostrar que las dificultades que usted enfrentaría son más fuertes de las leyes que usted ha rota por estar aquí en los Estados Unidos sin papeles. O si tiene condenas criminales, también incluimos eso en el perdón. Recomiendo que usted contrate un abogado para ayudar con ese proceso porque sí es complicado y hay una fila muy larga para obtener una visa. Están muy atrasados y solo están permitidos dar una cierta cantidad de visas cada año. Y Isabel dice también que todavía no han arrestado los hombres que la lastimaron. Oh, Israel, perdón, lo estaba leyendo mal. Israel dice que todavía no han arrestado a esos hombres. Eso está bien. Si usted ayudó a la policía, cooperó y tiene el reporte, todavía es elegible por una visa U. Yo tengo muchos clientes que fueron víctimas, pero nunca se arrestaron los atacadores. Espero que no me estoy enfermando porque sí tengo una audiencia muy importante en unos días. Ok, entonces espero que eso le ayudó a Israel y gracias por su buena pregunta. Toda la gente que está escuchando puede apuntar sus preguntas y yo los contesto. Y si quieren hacer cita conmigo, pueden llamar a la oficina. El número es 202-709-6439 y tenemos dos oficinas, una en Washington, D.C., cerca de la Casa Blanca,
y otra en Virginia, en Tyson's Corner, cerca de esa plaza de Tyson's Corner Mall. Entonces pueden llamar para hacer consulta, pero en ese momento estamos haciendo nuestro programa semanal de Halo Abogada. Israel me preguntó si lo podría ayudar. Israel sí puede llamar a la oficina para hacer una consulta y podemos empezar desde ahí. Jessie dice, ¿cuándo puede darme una cita con ustedes? Jessie, yo recomiendo que llame a la oficina. Mi asistente Juan está contestando los teléfonos. El número es 202-709-6439. Entonces yo recomiendo que hable con Juan y si no contesta es porque durante ese programa mucha gente habla a la vez y él solo puede contestar una llamada a la vez. Entonces recomiendo que siga llamando hasta que él conteste. Y también puede mandarnos un mensaje por Facebook porque siempre respondemos dentro de 24 horas a sus mensajes para contestar sus preguntas y programar citas. Y alguien hizo una pregunta la última vez. Me preguntó, porque yo cobro por mis consultas y la razón es porque en el pasado, cuando no cobraba, mucha gente venía y realmente solo quería conocerme, no que les interesaba sus casos. Entonces, cobro una cantidad baja solo para asegurarme que la persona que viene a su consulta realmente le importa su caso, porque no quiero tomar el tiempo que otra persona podría usar, otra persona seria que quiere avanzar con un caso, porque tengo una lista, una fila de espera algunas veces para tener cita conmigo y es muy importante para mí que yo estoy ayudando a los clientes que realmente quieren ayuda con sus casos. Ok. Alfarito Elizabeth dice, ¿qué puedo hacer si yo estoy siendo amenazada de mi país? Yo por eso me vine para acá. Alfarito, dos opciones. Si usted está en la corte de inmigración, podemos hacer un caso de asilo en la corte. Si no la agarró en la corte, puede hacer un asilo aparte de la corte. Yo recomiendo que haga una cita conmigo o con otro abogado para hablar sobre su caso porque los casos de asilo no tienen garantía. Entonces queremos asegurarnos que su caso es fuerte antes de avanzar con el caso. Pero ganar un caso de asilo ayudaría mucho porque usted puede quedarse en ese país y no tiene el miedo de tener que regresar a su propio país donde está recibiendo todas esas amenazas. Gracias, Alfarito, por esa pregunta. Catracho Rubio me dice, mi tía es ciudadana americana y ella pidió al hermano, o sea, mi papá. Toda mi familia entró en esa petición y ya pasaron 10 años de esa petición. El problema es que yo entré ilegal y quería saber si todavía entró en esa petición o no. Lo más probable es que no. Primero, depende de su edad, pero en todas maneras las peticiones de hermano a hermano no incluyen dependientes. Entonces usted sería dependiente de su papá, pero eso solo funcionaría en ciertos casos. En casos cuando es un hermano pidiendo a otro hermano, eso no aplica. Entonces desafortunadamente no. Pero cuando uno tiene familiares que son ciudadanos, siempre es muy importante que, para mí, revisar todo el historial de la familia, porque algunas veces yo puedo encontrar otra base para hacer una petición. No hay garantía, pero yo recomiendo hacerlo, revisar y todo, solo para asegurarse que no tiene otra opción, porque es posible que sí. Ok, Catracho, espero que eso le ayudó. Tenemos una pregunta de Hernández Morena. Acabo de llegar a los Estados Unidos. Estuve en el centro de detención y me pidieron contratar un abogado para mi corte. ¿Qué proceso debo llevar? Pues lo más recomendable es sí, que contrate un abogado. Hay varias organizaciones gratis y me imagino que le dieron una lista cuando salió del centro de detención. No siempre tienen espacio esas organizaciones de tomar casos. Pero si tiene esa lista, puede empezar con esta lista.
También si le interesa hacer consulta conmigo, puede llamar a la oficina en 202-709-6439 para programar una consulta conmigo. Mi asistente Juan está contestando todas las llamadas en ese momento y si él no contesta es porque está en la otra línea, entonces puede seguir llamando. Espero que eso le ayude y me gustaría mucho verlo, a ver si puedo ayudarle con un caso en la corte. Eso es la mayoría de lo que hago. He estado en la corte. De hecho, esta semana, hoy fue el primer día que yo no tenía que ir a la corte. Fui para entregar unas cosas, pero no tenía audiencia. Ok. Ok. Alfarito solo está aclarando que tiene pruebas de todo. Eso es muy bueno. Las pruebas ayudan mucho. Entonces, sí, Alfarito, yo recomiendo que haga una consulta. Aran dice, y hemos hablado con Aran antes. Dice, abogada. A ver qué dice. Abogada, yo no entiendo bien su pregunta, Aran. Dio una fianza. Ok. Está preguntando si él dio una fianza para salir de la detención, me imagino, por un familiar. Y si usted se queda aquí en ese país legal, sí regresan la fianza. La respuesta es sí. Puede ser un poco complicado el proceso, pero sí se supone que tienen que regresarlo si usted cumple con todos sus cortes. De hecho, si cumple con todos sus cortes y lo deportan, en todas maneras tienen que regresarle el dinero. Lo que quieren ver es que usted está cumpliendo con todos sus requisitos en la corte. Espero que eso le ayudaran. Ok. Manolo Amaya dice, hola abogada, necesito hacer una pregunta. Yo vine huyendo de las pandillas de El Salvador y tengo fotografías donde fui muy golpeado y llegué hace un año a los Estados Unidos. No tengo ningún problema con inmigración. ¿Qué posibilidad tengo para un permiso? Gracias y bendiciones. Pues Manolo, es posible, si no lo agarró inmigración, en todas maneras puede pedir el asilo por medio de la oficina de asilo. Entonces, eso podría ser una opción para usted. Lo único difícil es que cuando uno ha estado aquí más que un año, puede ser un poco más difícil de pedir el asilo porque quieren que la gente mete sus peticiones dentro de un año, pero algunas veces hacen excepciones. Entonces, en su caso es posible que hagan una excepción. Y si no hacen una excepción, pueden dar algo que es parecido al asilo, pero es un nivel más bajo y no permite que usted viaje fuera del país y no permite que trae ni hijos o esposa como dependiente. Pero sí permite que usted vive y trabaja aquí en los Estados Unidos. Entonces, si realmente estaba huyendo y tiene pruebas, es posible que podría calificar por el asilo, pero es muy recomendable que hable con un abogado sobre todos los detalles específicos de su caso para ver qué tan fuerte es el caso antes de meterlo. Pero sí puede, si aplica, puede sacar un permiso de trabajo mientras está pendiente el caso. Espero que eso le ayude a Manolo y me gustaría verlo. Si quiere hacer una consulta, el número es 202-709-6439 y mi asistente Juan está contestando las llamadas. Si él no contesta, sigue llamando porque solo puede contestar una llamada a la vez y sé que mucha gente está hablando en ese momento. Ok. Tengo un mensaje de Ali Kennedy García. Ella es una de mis mejores amigas, de hecho, y ella tiene su propio bufete, también es abogada de inmigración, tiene su propio bufete en Seattle, Washington. Entonces, si ustedes tienen familiares en Seattle o cerca de Seattle, Washington, que están en la costa oeste, yo recomiendo que se pongan en contacto con Ali. Su bufete se llama Kennedy García Law y ella es una abogada excelente también. Ella dice, muy buenos consejos, abogada. Muchas gracias por su buena información. Muchas gracias, Ali, por escuchar. Estoy feliz de verla aquí. Hernández Morena dice, ¿cuánto cuesta la consulta? Estoy muy interesada en hacerla con usted. Yo cobro $100 por mis consultas, pero si usted después de la consulta usted decide contratarme,
dentro de 15 días, yo le regreso esos $100. O sea, aplico esos $100 al costo total de su caso. Entonces, no es, por cierto, no es dinero gastado y de hecho la consulta vale más que los $100 porque es hasta una hora hablando de todos los detalles de su caso y preparamos un plan para su caso y le doy consejos de cómo proceder. Entonces, es muy buena idea hacer consulta y puede hacerlo llamando a la oficina en 202-709-6439. Ok, gracias, Hernández Morena. Maricruz de Martínez dice, hola abogada, yo vine hace 3 años, tengo asilo, ya tengo mi permiso de trabajo, si yo gano el caso me pudieran dar la residencia. Entonces, ¿ya tiene el asilo? Si ya lo tiene, sí, en un año después de obtener el asilo puede aplicar por su residencia. Entonces, yo recomiendo que lo haga. De hecho, a todos mis clientes y todos los que están escuchando, yo recomiendo que en el momento que puede aplicar por la residencia o la ciudadanía, que lo haga. Muchos de mis clientes me dicen que no quieren hacer la ciudadanía porque no sienten muy confiados en su inglés. Entonces, si ustedes están en ese país, yo recomiendo que vaya aprendiendo el inglés de una vez, porque en el futuro eso puede protegerlo mucho por poder hablar el inglés. Uno, para sacar la ciudadanía y dos, en la vida normal. Es muy triste, pero la gente en ese país respeta más a las personas que hablan el inglés. A mí no me importa, pero hay mucha gente aquí que piensan así. Entonces, eso es importante. Y antes de seguir con las otras preguntas, quiero decirles que yo no nací hablando el español. Yo aprendí el español cuando yo tenía aproximadamente 19 años. Yo había estudiado un poco en la escuela, pero me fui a vivir en México por unos años, 3 años en total, pero yo sabía que quería trabajar con ustedes, con los inmigrantes de países que hablan puro español. Entonces yo dije, voy a aprender y sí lo hice. Entonces yo sé que ustedes también lo pueden hacer. Pueden ser bilingües como yo, solo se tienen que esforzar. Ok. Elizabeth Vázquez dice, hola, mi tía tiene 1 año de estar en este país con sus hijos. Vino por amenazas de muerte, pero ella tiene una deportación, pero su caso no está en la corte. Ella la agarró inmigración el año pasado. Elizabeth, eso me es un poco complicado. Tendría que ver la línea de tiempo de cuándo pasó todo y qué dice su orden de deportación. Es posible que podríamos intentar de abrir el caso para hacer un caso de asilo y pelearlo, pero no hay garantía. Yo necesitaría ver los papeles y el récord para ver exactamente lo que pasó. Pero como siempre, puede llamar y hacer una consulta. El número es 202-709-6439 y está contestando las llamadas mi asistente Juan. Ok. Manolo dice, muchas gracias abogada, pero si no llegara a ganar el permiso, no tengo riesgo que me deporten. ¿Y cuánto cuesta la consulta? Yo vivo en Virginia. Sí, Manolo, es posible que hay riesgo. Entonces, por eso quiero que hagamos una consulta antes de que yo haga mi recomendación, porque si no ha tenido ningún contacto con migración, algunas veces no vale la pena hacer como avanzar con un caso de asilo porque sí puede ser arriesgoso. Pero otras veces el caso es muy fuerte, entonces basado en las amenazas y todo eso, entonces vale la pena. Yo recomiendo que haga una consulta. Tengo 2 oficinas y una tengo en Virginia, cerca de Tyson's Corner. Entonces yo recomiendo que haga la consulta y en esa oficina. Y dice, ¿cuánto cuesta la consulta? Cuesta $100, pero eso se descuenta del costo total del caso si decide contratarme dentro de 15 días. Ok. Y Elizabeth dice, está siguiendo con su pregunta anterior. Dice qué posibilidades hay que se quede. Está hablando de su tía.
Yo tendría que hacer una consulta para estar segura porque es un poco complicado ese caso. Necesito ver la línea de tiempo de cuando pasó todo. Ok. Aran Meléndez me dice, abogada, ¿hubo cambio de día para consejos? No. Y la razón que él pregunta eso es porque normalmente hago ese programa, se llama Aló Abogada, lo hago los martes a las 6. Y normalmente siempre va a estar en martes a las 6. La razón que estoy haciéndolo hoy jueves a las 4:30 es porque el martes a las 6 estaba grabando un programa de las noticias con Univision. Entonces no pude hacer mi programa de Aló Abogada y quise en todas maneras hacerlo esta semana. Y decidí hacerlo a las 4:30 para que la gente que no puede hacerlo a las 6 podría ver el programa hoy. Y también porque la verdad tuve una semana como súper estresante con algunos casos. Entonces, estoy trabajando hoy de casa, estoy cansada. Para las 6 voy a estar cocinando la comida. Entonces dije, hoy lo voy a hacer un poco más temprano desde mi casa, pero todavía aquí con ustedes. Déjame ver la hora. Todavía tenemos como 5 minutos. Ok. Isabel, oye, tenemos muchas preguntas. Israel dice, una pregunta más. Mi amigo estuvo casado con una americana y aplicó para la residencia. Estuvieron casados por 4 años, pero se divorciaron en 2013 y a él le aprobaron en 2015 y mandaron todo al Department of Visa. ¿Qué puede hacer? Entonces se divorciaron antes de que aprobaron su caso de residencia. Yo tendría que ver, es uno de esos casos que yo tendría que ver todos los detalles. Es posible que podría calificar por una visa por sí mismo basado en el matrimonio, pero esos son muy específicos. Entonces, yo recomiendo que él haga una consulta conmigo porque ese tipo de casos sí es un poco complicado. Uy, perdón, es un poco complicado y no quiero que él pierda un beneficio si califique por un beneficio. Y como he estado diciendo, puede llamar la oficina. El número es 202-709-6439 y estamos programando las consultas para ustedes. Ok. No he estado diciendo, cobro $100 por una consulta, pero si llama hasta las 5:30 hoy, estoy dando un descuento de $20. Entonces, si llaman y hasta las 5:30 hoy, pueden recibir un descuento. Ok, Jennifer de Ramos dice, hola, una pregunta, abogada. Yo ya fui a poner huellas. ¿Qué posibilidades tengo de permiso? Pues Jennifer, realmente eso depende del tipo de caso. ¿Está haciendo un caso de asilo? ¿Está haciendo un caso basado en el matrimonio? ¿Qué tipo de caso es? Muchas veces cuando mandan a una persona a tomar las huellas, significa que van a darle su permiso de trabajo, pero no siempre. Entonces, sin saber el base de su petición, no puedo contestar esa pregunta. Pero si me responde más abajo, yo puedo ver su respuesta, a ver si ha respondido. Todavía no, pero voy a seguir con las preguntas, Jennifer, y si veo una respuesta de usted, contesto. Germán, ¿se dice Germán o Germán? Germán, espero. Germán Arevalo dice, tengo 11 años de estar aquí, tengo 2 hijos nacidos aquí, uno de ellos diagnosticado con autismo. Yo fui policía en mi país por 10 años, puedo aplicar por el asilo. El asilo está basado en amenazas o un miedo que tiene en su país. Entonces, si había amenazas o hay algún miedo o algo así, es posible, pero normalmente se supone que tiene que aplicar por el asilo dentro de 1 año después de llegar a los Estados Unidos. Si lo agarra inmigración, tendría una defensa, no sería asilo, estaría basado en su y el tiempo más de 10 años que tiene aquí. Entonces tiene esa defensa, se llama la cancelación de deportación. Entonces eso podría ser una opción si lo agarran. Pero sobre el asilo no estoy segura sin tener más información de usted.
pero puede hacer una consulta conmigo para hablar más sobre los detalles, a ver si podría calificar por algo. El número de la oficina, Germán, es 202-709-6439. Ok. Lucita Andrades dice, hola, yo tengo una pregunta. Yo vine en el 2006 y ahora tengo 3 hijos. ¿Será que puedo tener el permiso? Mis hijos son ciudadanos. ¿Qué posibilidades tengo? Pues Lucita, desafortunadamente no hay visa o permiso de trabajo para la gente que tiene hijos ciudadanos, solo por eso. Puede ser que tendría una defensa si la agarra inmigración. Y el presidente Obama intentó de pasar una ley para la gente en su situación, pero no ha pasado en la corte todavía. Entonces, en ese momento realmente no hay mucho que se puede hacer, pero yo recomiendo que sigue revisando las noticias si hay algún cambio con esa ley de Obama. O también si quiere hablar sobre otras opciones, tal vez la visa U, si ha sido víctima de un crimen aquí, no sé sobre el asilo, pero solo basado en sus hijos, no creo que puede ser algo en ese momento. Ok. Ok, voy a solo contestar las preguntas que ya han hecho hasta ese momento. La última es de Hernández Morena, entonces voy a ir hasta esa pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. Ok, Edgar Correas dice, ¿cuánto tiempo se está tardando la visa U? Hace más que 15 meses puse las huellas y no he recibido nada. Desafortunadamente, está tardando mucho tiempo la visa U. En el último boletín de visas que sacó Inmigración, estaban diciendo que estaban revisando casos que se metieron en mayo de 2014. Entonces, no sé cuándo usted metió su aplicación, pero si fue atrás, después de mayo de 2014, todavía no lo han revisado. Yo normalmente digo que uso eso como una medida de ver cuánto tiempo falta. Por ejemplo, yo tengo clientes que metimos su visa U, su aplicación en mayo de 2015. Entonces, aproximadamente falta un año, 2 meses para que inmigración tome una decisión en su caso. Ok, Elizabeth. Elizabeth dice que necesito el número de la oficina una vez más. El número de la oficina es 202-709-6439 y mi asistente Juan está contestando los teléfonos. Si llama hasta las 5:30 hoy, recibe un descuento de $20 en la consulta. Entonces es importante llamar hasta las 5:30 hoy. Ok, Hernández Morena dice, ¿en cuánto tiempo después de llegar a los Estados Unidos con el caso de asilo puedo pedir mi permiso de trabajo? Pues no, Hernández, no depende de cuánto tiempo después de que llegó, pero cuánto tiempo después de que metió su formulario para el asilo. Entonces, 180 días después de que metió su solicitud pueden darle el permiso de trabajo y 115 días después de meter su solicitud pueden meter el formulario para el permiso de trabajo. Entonces, si ya han pasado más que 5 meses desde que metió su solicitud, puede ahora pedir su permiso de trabajo. Espero que eso ayude. Y como siempre, si necesitan más ayuda o tienen más preguntas, pueden llamar a la oficina para hacer una consulta. El número es 202-709-6439. Elisandro Rodríguez, dije que Hernández iba a ser el último, pero solo tenemos 2 más, entonces ya vamos a terminar con esos 2. Dice, ¿será que me puede conseguir el número de la migra o de ICE? Quiero viajar a mi país y no tengo trabajo. Si quiere hacer una consulta, yo le ayudo con eso, pero en ese momento no puedo porque para hacer esos videos de Facebook Live, tengo que hacerlo usando mi celular y no estoy en la computadora. Entonces es difícil para mí abrir las páginas y encontrar el número, pero sí puede hacer una consulta si quiere que yo le ayude con eso, porque puede ser un poco más difícil
que solo llamar a la migra. Ok. Y la última cosa es que Edgar Correas dice gracias. Pues de nada, Edgar, por eso estoy aquí. Me encanta hablar con ustedes. De hecho, cada semana que tenemos ese programa que llamamos Aló Abogada, termino del programa muy feliz. Si alguna vez me ven en la calle y estoy con mi esposo, pueden preguntarle porque él siempre me dice, ay, pues no dice usted, obviamente, pero dice, Lauren, tú sales de esos videos súper feliz y como lista de ayudar a todos. Entonces, a mí me gusta mucho hablar con ustedes y espero que ustedes aprenden algo y disfruten ese tiempo conmigo también. Como siempre, pueden hacer consulta conmigo llamando 202-709-6439 y estamos dando un descuento de $20 hasta las 5:30 de la noche hoy. También me gustaría si me digan en los comentarios si les gustaba más tener el programa a las 4:30 o en nuestra hora normal, que normalmente lo hacemos los martes a las 6. Solo que esta semana no pude porque yo estaba grabando un programa en las noticias de Univision. Pero si prefieren a las 4:30, favor de avisarme porque siempre podemos ser un poco flexibles. Tal vez una semana a las 6, otra a las 4:30, algo así. Yo estoy aquí para servirles a ustedes, entonces yo quiero escuchar lo que es mejor para ustedes. Ok. Gracias a todos por sus preguntas. Vi unas preguntas más que llegaron, pero desafortunadamente ya terminamos. Pueden llamar a la oficina para hacer una consulta o también pueden escuchar nuestro programa de Aló Abogada el próximo martes a las 6. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Adiós.